Tenemos que entender que el conflicto no ha sido como tradicionalmente nos lo pintan, como que es completamente negativo, sino que tienes que entender que el conflicto es parte de tu vida diaria, pero todo depende de cómo se regula el conflicto. Entonces, cuando tú tienes un afrontamiento de una situación de conflicto desde unas formas negativas, es normal que tú mires al conflicto desde esta visión negativa, evites el conflicto, tengas una actitud pasiva y no quieras inclusive enfrentar cosas que te pasan. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia. ¿Qué tal, amigos? Es un gusto compartir con ustedes un nuevo podcast de su revista Soy Más Familia. Siempre nos encanta compartir con ustedes estos temas de familia que nos enriquecen, que nos fortalecen y que nos dan unas pautas para enfrentar este difícil reto de la familia. El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Es este tema de la mediación familiar de la educación para la paz. Para ello hemos invitado a Gabriela Moreira Aguirre. Gabriela es docente en nuestra universidad. Ella ahora mismo es decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y ella tiene su doctorado en estos temas, precisamente en estos temas de mediación, de paz, de resolución de conflictos. Es por eso que contamos con su presencia y le damos la bienvenida. Muchas Bienvenida, gracias, Gaby. Anita. Qué gusto tenerte acá. Es un gusto para mí también estar aquí. Y bueno, pues como tú ya lo decías, qué importante que es hablar de estos temas en el contexto de la familia, así que yo súper contenta de estar este momentito contigo. Mil gracias, Gabriela. Gabriela, además de su profesión, ya saben que aquí no nos encanta tanto el currículum, sino la persona. Entonces, Gabriela también es esposa y es madre de 2 hijos. Uh-huh. Y este tema de la resolución de conflictos en la familia, creo que es uno de los temas más complejos, ¿no? Uh-huh. Creo que de allí es lo que parte las relaciones armoniosas, una convivencia pacífica y agradable entre los miembros de la familia. Cuéntame, Gaby, en primer lugar, ¿cómo se puede integrar este tema de la educación para la paz en el entorno familiar? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que hay que analizar cuando hablamos del concepto de paz en general, de educación y de cultura de paz, es el concepto que tenemos. Justamente por ahí debíamos empezar. ¿Qué es eso de mediación familiar? Sí. Primero, el concepto de la cultura de paz nos habla sobre esa serie de comportamientos, actitudes, valores, enfocados en 2 cosas que tenemos que tener los seres humanos. Uno, el rechazo a la violencia en general, a la violencia. Y el otro es el tema de la promoción de formas para resolver los conflictos de otra manera, ¿sí? Y específicamente mediante el diálogo. Entonces, cuando tú unes todas estas actitudes, estos comportamientos, eres una persona que en este comportamiento que tienes, en estas actitudes, rechazas la violencia y promueves... Partimos de ahí, que somos personas de paz. Sí, y que defendemos la violencia. Estamos en contra de la violencia. Estamos en contra de la violencia. Contra de la violencia y promovemos todas las formas que puedan considerarse bajo las cuales nosotros resolvemos estos conflictos que tenemos a diario de otra manera, ¿no? Como a veces tradicionalmente y sobre todo, tú sabes que desde el ámbito de la justicia, que es mi campo de formación, tendemos a judicializar todo. Entonces, por eso es que también este acercamiento que la U tiene con este tema nace, mira, desde la carrera de Derecho, desde mirar una visión diferente de la formación del abogado, que siempre a veces a los abogados decimos son los más conflictivos, los que están buscando como incitar a la más violencia, y qué importante que es esta formación también del abogado. Eso por un lado, la formación profesional, pero mira lo importante que es desde la casa pensar en que a tus hijos tengas unos modelos que les puedas enfocar para el futuro, ¿no? Eso justamente yo quería preguntarte, ¿cuál es el rol de los padres de familia en esta educación para la paz? O sea, el rol de los papás es como se habla de ser un molde, ¿no? De ser un ejemplo para los hijos. Entonces, ¿cómo les enseñamos a los hijos eso? Aunque, bueno, ya los que somos papás sabemos que en el contexto es
de la dinámica es más difícil de lo que parece, pero primero cómo nosotros resolvemos nuestros propios conflictos. O sea, eso es una cosa mínima, ¿no? Porque los niños están continuamente aprendiendo de nuestros hijos de nosotros. Ya tú dices, a mí mi hijo, yo digo una palabra que no es y él... Lo hemos comentado sí. A veces. Ese niño le oímos decir tal cosa, lo debe haber escuchado de repente en su casa, o la forma como actúa, o cómo se comporta con los amigos o con los compañeros. Entonces los papás seríamos ahí el espejo o tal cual como te vean a ti comportarte y cómo resuelves el conflicto, porque no hay una casa, como dice el Papa Francisco, las familias somos imperfectas, no hay familia perfecta. Entonces un conflicto es parte de tu vida diaria. Por supuesto, de hecho así se habla, que el aprendizaje, cada vez más en esta línea de la investigación para la paz, que está unida a todos estos conceptos, una de las cosas más importantes que se habla es entender, o sea, que los seres humanos en general tenemos que entender que el conflicto no ha sido como tradicionalmente nos lo pintan, como que es completamente negativo, sino que tienes que entender que el conflicto es parte de tu vida diaria, ¿sí? Hablan algunos autores, consustancial a la vida y a las relaciones humanas, pero todo depende cómo se regula el conflicto. Entonces, cuando tú tienes un afrontamiento de una situación de conflicto desde unas formas negativas, es normal que tú mires al conflicto desde esta visión negativa, evites el conflicto, ¿no es cierto? Tengas una actitud pasiva y no quieres inclusive enfrentar cosas que te pasan. Pero cuando tú desde la casa también enseñas, pero también nosotros primerito tenemos que hacer ese ejercicio, entender que lo puedo resolver de otra forma, que no necesariamente, aunque yo quisiera algunas veces reaccionar impulsivamente a algo que me está pasando, tener una respuesta inclusive violenta, ¿cómo lo puedo abordar desde otra manera? Entonces allí el aprendizaje que tengo con este conflicto que he tenido va a ser, no tanto como positivo, sino que la idea sería mirarlo también como un aprendizaje. Hay un autor muy importante en los estudios para la paz que se llama John Paul Lederach, y él habla que cuando existe una contradicción producida por un conflicto en la vida del ser humano, de esa contradicción, de esa tensión, es cuando hay un verdadero crecimiento humano. Qué interesante. Mira, primero nos dijiste, para ir como resumiendo con nuestros oyentes, con los que nos escuchan, primero dices que como un principio los seres humanos debemos rechazar la violencia. Eso es súper importante. Luego nos dices que el conflicto es parte de la convivencia humana. Y no solo eso, sino que este autor dice que es necesario para mejorar, para aprender. Porque aprendes de los errores. Por supuesto, de hecho, o sea, yo le invito a las personas que están escuchándonos, Janita, reflexionen en un conflicto que tú hayas tenido en tu vida. Pensemos, yo siempre hago este ejercicio con mis estudiantes, ¿no? Pensemos, a pesar de todo lo que los conflictos nos generan, porque es verdad que también el conflicto nos hace que tengamos algunas respuestas hasta fisiológicas, ¿no es cierto?, emocionales, de muchas cosas. Entonces, claro, nos causa cosas, no podemos evitar eso, ¿no? Pero también es bueno valorarlo desde afuera. ¿Qué aprendí de esta situación? ¿Qué es lo que me trajo? ¿Qué es lo que no me trajo? Y si es que pensamos en la historia de la humanidad, muchos de los cambios que han habido o sea, coyunturalmente, ¿no es cierto?, todas estas luchas sociales que han transformado, que han habido reconocimientos de derecho, vienen como tal de un conflicto, de un estallido social, porque hay que hacer evidentes algunas cosas que como sociedad nos están, ¿no es cierto?, perturbando y podríamos decir que el conflicto no necesariamente es malo, como les digo, y que algunas veces puede ser una oportunidad de aprendizaje, de cambio. Que a mí me encanta esto que se señala cuando se les hace estos ejercicios de cómo miras el conflicto. Entonces, claro, la gente más mira cosas negativas por estas experiencias que hemos tenido, más bien de ver cómo la gente resuelve sus conflictos violentos. O sea, para ejemplo, una crisis internacional, conflictos que se dan entre países, ¿no es cierto? Tú ves respuestas violentas, pues por supuesto que no quieres, ¿no? Pero claro,
La idea sería, y también desde los estudios para la paz lo que se destaca es que valoremos siempre, en cambio, esas situaciones, esos espacios en los que nosotros los seres humanos estamos gestionando de otra manera nuestras situaciones, en las que estamos construyendo de otra manera. Porque si no, yo suelo decir, no tenemos esperanza de todo. Si decimos, el mundo está tan mal que no hay nada por dónde irse, no habría ninguna ilusión de algún cambio, ¿no? Entonces, cuando tú también, por ejemplo, esto que tenemos en este momento, podríamos decir, es un espacio completamente pacífico, de construcción de paz, porque a pesar de que a nuestro alrededor conviven muchas formas de violencias y de conflictos, estamos en un espacio donde estamos hablando de valores, ¿no es cierto?, sobre convivencia, pues sí, de cierta manera estamos construyendo de otra manera un cambio en la sociedad. Así es, Gaby, como tú dijiste, no es una cuestión sencilla, es un verdadero reto, es un desafío a lo que los seres humanos nos enfrentamos, pero más los padres y en la formación de los hijos. ¿Cuáles serían algunas estrategias como efectivas, como enseñarles a los hijos a desarrollar esta capacidad de poder enfrentar? ¿Qué herramientas necesitan ellos tener para que luego ellos puedan resolver un conflicto? Y estamos hablando cuando son niños de las cosas más básicas, elementales. No sé, a la hermana mayor, el hermano mayor le agarró sus cosas de su cuarto que ella ama, o su juguete, no sé, o se rompió algo en el almuerzo, o no sé, la vida diaria. La vida, o sea, lo que pasa, pero a cada minuto de la vida, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿cómo poderles enseñar a los hijos algunas herramientas para que ellos, no sé si hablar, tú eres la experta, como hablar de autocontrol, como hablar de enseñar a mirar las cosas con tranquilidad y aprender a responder en lugar de reaccionar, o sea, muy grave, no sé, sí, ¿qué puedas decir? Es que, como tú, Anita, decías, la dinámica en el hogar es súper difícil también, y esto se ve mezclado también por las propias cosas que le pasan al adulto, ¿no? El adulto normalmente también está con una carga de estrés de trabajo, de las presiones del hogar, de tantas cosas que tú sabes que nos pasan en la familia, y cuando uno tiene... Bueno, aunque dicen que cuando uno tiene hijos más grandes sigue teniendo otro tipo de preocupaciones, cuando uno tiene hijos niños. Te lo garantizo a los grandes, te lo garantizo, sí. Yo me estoy como preparando, digamos. Sí, está muy pero, bien. Una de las cosas más importantes es esto que decíamos, ya lo dijimos hace un momento, cómo yo enseño, desde cómo yo reacciono, que a veces eso es un reto también, eso es un reto porque no digamos que todos los padres en todo momento respondemos de la manera más idónea, que sirve como un ejemplo, porque suele pasar que no. Y pienso que eso también está bien en reconocernos como papás, que a veces nosotros mismos primero tenemos que hacer el ejercicio de esta, que tú decías, esta autorregulación. Y con los hijos hay que enseñarles a autorregularse, que se les llama, ¿no? Entonces, a mí me pasa en mi casa que cuando mi hija tiene un arrebato, digamos, o un desborde emocional que le llaman en psicología, yo le digo, a ver, respira. El otro día habíamos hecho una técnica de yoga, ¿no? Entonces ya los veo a los dos chiquititos que hacen así, porque es una manera también de tranquilizarse. Hay muchas técnicas ahora que yo he visto porque estuve leyendo para aplicar con los hijos. Había uno que era un rincón de la calma, ¿sí? Que antes a nosotros no habían ese tipo de manejo de nuestras emociones. Nosotros no fuimos educados así, o yo por lo menos no me acuerdo de que haya tenido un rincón de la calma. No es que yo lo hice, ¿no? Pero la idea sí es como, no quiero decir disruptiva, pero sí de que el niño se desenfoque en esa emoción que está teniendo y que tenga un espacio para calmarse, para rincón de la calma no es lo que antes veíamos, bueno, mucho antes, de hecho ni siquiera en mi tiempo, que los ponen en la esquina contra la pared, por supuesto que no. No, claro, no, pues tiene toda una filosofía, es una esquina donde hay libros, donde los niños pueden leer, donde de hecho yo veía que tenías como pegadas las emociones, ¿no es cierto? Porque eso también es importante, se habla en estos temas, para el tema de los conflictos, entender las emociones, ¿no? O sea, porque a veces
nosotros no fuimos enseñados en qué tipo equilibrar las emociones y a veces ni siquiera reconocerlas, ¿sí? Y hay algunas emociones que nosotros hemos aprendido a reprimir porque nos decían que estaba mal. Yo digo específicamente a los hombres, porque a los hombres siempre han sido reprimidos para que lloren, con esta figura a veces machista un poco o culturalmente que se ha aprendido. Entonces es reprimir las emociones, ¿no? Entonces se ve mal que tú expreses algo. Yo, por ejemplo, digamos, ya con el tiempo uno ya va cambiando. Yo era una persona muy sensible, sentimental. Entonces me ponía a llorar, pero claro, durante mucho tiempo yo decía, esto es algo malo de mí, ¿sí? Esto es algo malo de mí. Y eso también hay que enseñarles a los hijos, o sea, entender cómo son, ¿no es cierto?, aceptarlo y trabajar con eso. Porque está bien que lo aceptes, pero también tienes que trabajar. No puedes estar desbordada emocionalmente por cualquier conflicto o tema que se te dé, ¿no? Entonces, con los hijos pasa por eso también, porque ellos reconozcan estas emociones. Ellos no saben qué es la ira, qué es la envidia, nada, solo son un montón de emociones que ellos tienen que aprender a controlarlas y eso, primero, los papás, pero es que es vital que cómo nosotros cómo les enseñamos. Otra cosa que es súper importante y que se habla mucho dentro del tema de la resolución de conflictos es el tema del manejo de la comunicación, cómo nos comunicamos, ¿no? Yo veo que ahora las dinámicas son súper diferentes para comunicarnos. Prácticamente estamos con el celular en la casa. Los niños ven eso. ¿Cómo no van a querer los niños tener los celulares? Yo digo. Es verdad. Entonces, ¿cómo nos estamos comunicando? ¿Nos comunicamos directamente a los ojos o tenemos todas estas interacciones que están al lado de nosotros? ¿Cómo verdaderamente los escuchamos y ellos nos escuchan, ¿no? Inclusive eso es un ejercicio que tenemos que hacer. La escucha, esa es otra cosa que me parece muy importante. Escuchándote me vino otra pregunta: ¿qué pasa cuando ya estás en tu casa y efectivamente los seres humanos no somos perfectos y estamos muy contrariados por el trabajo y por las distintas circunstancias de la vida y llegamos y claro, ya gritamos, ya se desató el conflicto en la casa y claro, y podría ser que le alzamos la voz al niño o al adolescente o a mi hijo mayor y se nos fue. Porque somos humanos y eso va a seguir pasando. Los padres de familia, o a ti te ha tocado con tus niños, porque todavía tus niños están pequeños, explicarles y pedirles perdón. Sí, me pasé. Lo hago mucho porque yo me siento inmediatamente mal. O sea, es que uno sabe cuando tiene este desborde emocional o cuando no ha reaccionado de la mejor manera. Entonces, claro, esto a propósito de que, digamos, el niño está llorando, uno puede explotar así. Entonces yo le digo, perdóname, no está bien así, pero tampoco tienes que reaccionar de esta manera, ¿sí me entiendes? Pero va la educación al mismo tiempo, pero al mismo tiempo reconocer que te equivocaste y él aprende de esa equivocación que tú expresas. Sí, porque si no los niños piensan que eso es normal y eso es lo que pasa mucho en las relaciones donde se reproducen muchas situaciones de violencia. Por eso es que este tema de la familia como ente protector que se llama como el primer espacio de socialización por excelencia de los niños para aprender del amor, del respeto, es la familia. Y entonces, en estos temas que nosotros hemos trabajado de temas de violencia contra mujeres y todo, se ve mucho eso porque son entornos donde los niños aprenden de sus papás. Entonces los niños hombres aprenden estas lógicas de que es normal un trato abusivo con las mamás, ¿no es cierto? Porque es parte de la vida, de lo que ellas están viendo. Ellos están mirando a diario. Están mirando a diario eso, entonces, ¿por qué van a reproducir algo diferente en el futuro? ¿Sí? Y a las mujeres nos pasa lo mismo. Desde el otro lado también aprendemos esas posiciones como de sumisión, de que hay una persona superior sobre nosotros. Por eso es que a veces se habla de este término como la violencia intergeneracional, porque se va pasando, porque se va aprendiendo. Por eso es que es vital también cuando hablamos de cultura de paz,
que el rechazo a la violencia va desde eso, desde reconocer esas formas de interrelación que tenemos en la familia, ¿no es cierto? Y que pueden ser violentas. Sí, y es importante, nosotros que estamos en esta revista Soy Más Familia, que tenemos este objetivo siempre de fortalecerla, poderles decir a los padres cuáles son unas muestras cuando tú ves que tu hijo realmente algo le está pasando y tal vez en su casa no viva eso, pero algo le está pasando y lo ves tú que llega a la casa, llega contrariado, llega molesto, llega un poco violento y qué es lo que le está pasando. Entonces podría ser que posiblemente, si es un niño, posiblemente en la escuela esté viendo esto en sus compañeros. Por supuesto, es que ahora la dinámica de la violencia está como en muchos espacios de muchas formas también. Entonces, era lo que yo les decía, puede ser en la casa, puede ser en el espacio de trabajo también para nuestros hijos si es que ya son adolescentes y están en algún espacio laboral. Pero claro, el espacio educativo también es un espacio donde se viven muchas formas de violencia. Y esas, claro, ya no solo dependen de lo que uno haga con los hijos, o sea, uno les puede haber enseñado muchas cosas, pero también hay que ver todo el contexto donde esta persona puede estar social, siendo, educativo, por supuesto. Podría ser, no sé, un maestro, podría ser sus otros compañeros, claro. O qué es lo que viven también en sus casas, cada uno de los compañeros. Sí. Y entonces esto genera. ¿Crees tú que hay como darles algunos recursos, no sé, a los padres, recursos como muy, digamos, muy prácticos, como para poder fomentar en la casa, como para educar a la paz, a mediar siempre? ¿Negociar es un sinónimo de mediación en la casa? O sea, la negociación es como, en estos temas, la negociación es como cuando dos personas directamente llegan a acuerdos, así se lo define. Y en cambio, la mediación, que es un método reconocido en el Ecuador por ley, por eso hay centros de mediación, y el arbitraje, pero me voy a referir solo a la mediación porque el arbitraje es más como un juicio. Sí. En la mediación hay un tercero, ¿sí? Es un tercero que se llama mediador, que es una persona imparcial al proceso y a las partes, y que lo más importante con relación al mediador es que el mediador no toma ninguna decisión por las partes, ¿ya? Hay mucha confusión con relación a eso. A veces se piensa que uno va a mediación para que alguien tome una decisión por uno. Y precisamente todo este movimiento de los métodos alternativos de resolución de conflictos están enfocados en devolver ese poder o empoderar a las personas para que ellos mismos tomen decisiones sobre cuestiones, conflictos en los cuales, obviamente por ley, hay cómo llegar a acuerdos, ¿sí? Eso es importante con lo que acabas de decir. El caso que te ponía, suponte que tus dos hijos se están peleando. Viene la mamá o el papá, bueno, yo le llamaría, tal vez no estoy bien, a poner orden. Luego, ¿qué es lo que haces tú? ¿Vas a mediar, a negociar? ¿Qué vas a hacer con ellos? Si todavía están aprendiendo esas estrategias, esas reglas, esas formas de... En este tema lo que se habla mucho es de, en vez de las personas cuando tienen un conflicto, ya sea que lo vas a resolver por medio de negociación o mediación, lo que las personas primero sacan son una posición que se llama, es decir, se llama la parte adversarial, como lo más fuerte. Yo quiero que me dé, yo quiero usar el televisor en este momento y yo quiero. Y el otro dice lo mismo. Lo mismo en este momento, ¿sí? Exacto, ese es el conflicto. Ese es el conflicto y eso es muy usual, ¿no? Entonces, a través de estas técnicas de la mediación, de la negociación, en este caso el mediador, que es el tercero, lo que intenta es que las partes traten de identificar verdaderamente qué es lo que quieren, ¿no? Entonces, parecerá tonto, pero el típico ejemplo, este ejercicio se puede resolver de tres formas. Cuando tú eres mamá, puedes utilizar tu poder. Dices, le doy primero, no sé, a mi hijo mayor, claro, le doy a él y ya. Y se acabó el problema. El otro no tiene nada. ¿ya? Después, y el otro puede salir muy contento y claro, salir ganando. El segundo es por los derechos.
¿no? ¿Quién tiene derecho sobre esto, no? ¿Quién llegó primero a ver la televisión? Y tú podrías como tercero resolver en base a eso. Y la otra es este acercamiento, identificar los intereses que hay siempre en los conflictos, es decir, bueno, ¿para qué lo quieres? ¿Sí? Y realmente tú como mamá le puedes preguntar, ¿para qué quieres? ¿Quieres ver televisión? ¿Crees que cuánto te vas a demorar, no? ¿Cuánto es muy larga la serie? ¿Crees que la podrías ver en otro Digamos momento? Que el tercero podríamos llamarle como un diálogo, como una reflexión. Exacto, que eso se llama la identificación en base a intereses, ¿no? Entonces, transformas completamente porque permites que tus dos hijos hagan unos aportes y digan verdaderamente qué quieren, ¿no es cierto? Capaz el uno decía, yo quiero ver un partido de fútbol y el partido de fútbol es en media hora todavía y el otro, uno puede en esa identificación de los intereses mirar qué es lo que está pasando. ¿Cuál tú verías, digamos, en esas tres cosas, cuál tú verías la más... No sé si la ideal o óptima, creo que en estos temas es muy difícil llegar a algo como o sea, es que toda situación es difícil, o sea, todo tendrá que ser depende de la situación, el nivel de cómo estén, si es que ya comienzan a exaltarse entre ellas, tú sabes que ya... Claro. O sea, todo depende, pero bajo esta lógica de la cultura de paz, lo que hay que propender es a estos espacios de diálogo. Porque, por ejemplo, en esta estrategia que más o menos ahí nos salió, ¿qué permites? Primero, preguntarles, que escuchen a la otra persona, porque a veces eso pasa, que tampoco escuchamos lo que quiere la otra persona, que escuches que tal vez él no quiere lo mismo, porque a veces eso pasa, que pensamos que el otro quiere exactamente lo mismo que nosotros para lo mismo, y después decimos, vos has querido para otra cosa y yo para otra, ¿no? Entonces, eso permite que se escuchen de otra manera y también lo que puede traer para esta resolución es que la mamá les permita o les invite que hagan sus reflexiones para ver cómo ellos lo resuelven. O sea, a ver, tú lo querías para ver este partido, bueno, pero el partido empieza tal. ¿Cómo crees que se podría resolver eso? ¿Cómo podrían hacer? ¿Van a hacer un turno? ¿O van a ver juntos una parte? No sé, o sea, esto es como un ejemplo, Yo sé, es un ejemplo. ¿Cuánta diferencia tienen tus hijos de edad? Tienen 3 años. Una de 6 y uno de 3. Y uno de 3. Claro, son muy chiquitos. Y pero ya tienen, son chiquitos, pero claro, y debe haber conflictos. Y debe haber peleas. Claro. Igual como deben amarse mucho y compartir muchas cosas, deben haber los conflictos, eso es seguro. Sí, pero claro, en este tipo de cosas es como... con los niños a veces es hasta más fácil, uno es más dócil, el otro es más duro, pero le dices, a ver, ¿por qué no le das este turno a tu hermana? ¿Qué te parece esto? Entonces dice, ya mami, ya, yo lo entiendo, ¿no? Porque ellos también lo entienden, ¿no? Entonces, esto les permite a ellos llegar a sus propias conclusiones, es un aprendizaje también, pero claro, es algo que tienes que hacer de diario, ¿no? No es que es tan fácil ni que tienes las fórmulas perfectas, ni que todos los como días... para nada, especialmente en la familia. En el trabajo posiblemente sea un poco más manejable, aunque también es complicado, es muy difícil, pero en la familia nunca tienes la fórmula perfecta, ni las reglas, ni los tips. Y esto lo haces así, como una receta de cocina. Claro, y Anita, tú sabes también que yo siempre siento que los papás estamos continuamente nosotros preguntándonos, ¿habrá estado bien esta forma? ¿Cómo les ayudé a que lo gestionen? Yo mismo estuvo bien, ¿cómo lo resolví? ¿No es cierto? Para que ellos lo vean. Digamos que un padre consciente, y a eso es lo que invitamos a todos los padres, a siempre reflexionar y hacerte uno mismo, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo hice bien? ¿Me equivoqué? Y nunca un padre quiere hacer algo malo. Siempre quieres hacer, pero en el camino de la vida, pues y en los problemas que se nos presentan, nos podemos equivocar. Con todo esto, ¿cómo construir esta cultura de paz, hacer esta mediación? ¿Cómo estamos nosotros contribuyendo a formar, a construir también una sociedad más pacífica, más resiliente, más
que esté más propensa a rechazar la paz? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que decía, bueno, ya hemos hablado del tema del ejemplo de los padres, el tema de la comunicación, ayudarles a desarrollar estas estrategias para resolver sus conflictos desde otra manera. Y una de las cosas por las cuales nosotros este tema creemos que este es un tema potente como sociedad es porque hay muchos estudios que hablan que en la medida en que los seres humanos tendrían mejores herramientas para resolver conflictos en general de su vida personal, familiar, laboral, comunitaria, podrías incidir efectivamente en bajar o que existan brotes de violencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú aplicas una herramienta o una estrategia diferente para resolver los conflictos a la lógica de la violencia, tú comienzas a construir otras relaciones. Por ejemplo, cuando la gente va a mediación, esta mediación familiar que ahora se da mucho porque van para resolver el tema de los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué se enfatiza en ese tema? Entonces, aunque parecería lógico, pero el reconocimiento de los papás, que aunque ya no tienen su vínculo como pareja, tienen un vínculo como padres toda la vida, ¿sí? ¿Y qué significa ese vínculo como padres? Que es un vínculo hacia el cual te tienes que proyectar a futuro. O sea, esta persona, yo ya no tengo una relación de pareja, pero voy a estar en minutos cívicos, en graduaciones, en matrimonios. O sea, me va a unir algo a esta persona. ¿Por qué? Están los abuelos, los papás. Todo. Por supuesto. ¿Por qué no pensar que esa relación, o sea, esa relación no necesariamente debería terminar de forma tan conflictiva, pensando en el futuro? Y eso a veces cuesta mucho, pensar en el futuro. Y cuando tú aplicas estrategias de resolución de conflictos, de mediación, de negociación, les das a las partes esta visión de futuro, ¿ya? ¿Qué pasa cuando a ti te enjuician en alguna cosa? Y perdiste el juicio, Anita, perdiste el juicio. Dios quiera que no llegue Nunca eso, lleguemos, pero terminas primero con una percepción de injusticia. O sea, a mí me fue mal. Claro. Segundo, terminas peleada con la otra persona para toda tu vida. Claro. Y eso es como incide en que vayamos construyendo una convivencia no tan positiva en la sociedad, porque estamos peleados con todo el mundo, con el que me enjuició, con el que tuve un problema. Entonces, cuando tú miras que tal vez con esta persona, claro, tuve un conflicto, como puedo tenerlo, pero puedo superarlo, puedo mirar al futuro, inclusive no solo en los temas familiares, una relación comercial, tuve un conflicto con una persona, pero bueno, lo resolvimos de otra manera, los dos aportamos a la solución del conflicto, nos comprometimos en algo que nosotros sabíamos que íbamos a hacer. ¿Qué me da, qué estoy construyendo? Estoy construyendo unas mejores relaciones como sociedad en función de que en vez de elevar el índice como de conflictividad, de que hayan más juicios que se ingresan al sistema judicial, cuando las personas han podido hablar un poco antes, pues construyen unas mejores relaciones. Entonces, yo estoy convencida de que en la manera en cómo desde este concepto nuevamente vuelvo al de la cultura de paz, estas actitudes, comportamientos, valores que enseñamos en nuestra casa, rechazar todas estas formas de violencia y enseñarles estas habilidades para resolver también sus conflictos de otra manera, ¿sí? Entonces yo creo que de esa manera, desde nuestro hogar, colaboramos, pero de una forma súper positiva y exponencialmente a la construcción de un mundo mejor. Así sea, como les digo, que en el mundo haya muchas cosas malas que pasan, pero desde la esperanza y desde nuestra parcelita, como dicen ese dicho, qué estamos construyendo y cómo. Y eso se ve, se refleja en las personas con las que trabajamos, con las que vivimos. O sea, lo que nosotros somos se ve en eso también. Se refleja en nosotros. Sí. Qué lindo. Parece que con el tiempo nos va a tocar terminar este podcast. Estamos tan agradecidos, creo que los que nos escuchan, los que nos ven, se han enriquecido muchísimo. Nos quedamos con 4 cosas claras que las hemos repetido mientras hemos estado hablando y creo que todo depende
y creo que Gaby no me deja mentir, depende de nosotros. Yo no puedo responder por cómo actúa el otro, pero cómo actúo yo, eso estoy reflejando y en eso yo voy contribuyendo también, enseñando a mis hijos, a la familia, y la familia completa va a repercutir eso en la sociedad. Muchísimas gracias Gaby, Anita, por estar aquí. lindo. Gracias por tus aportes. Siempre nosotros gustosos de compartirles estos temas, este tema tan interesante de la mediación familiar, y los esperamos en un nuevo podcast. Nos despedimos, muchas gracias. Presentado por Revista Digital Soy Más Familia.